Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a tu programa, su programa Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros a esta hora, en este bello momento. Estamos a través de Koinonia Radio y a través de internet. Pues gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego, y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y estar con nosotros. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad Koinonia. Les agradecemos muchísimo el acompañarnos y estar con nosotros. Hoy vamos a compartir el tema de hoy, que vamos a compartir: ¿por qué Dios nos purifica? ¿Alguien de nosotros podemos entender esto? ¿Por qué Dios nos purifica? O tal vez no lo entendemos, no lo asimilamos, el por qué no llegamos a comprender. Pero vamos a comprender por qué Dios nos purifica y entender verdaderamente que es una purificación. El oro y el oro, no el oro, ¿verdad? El oro y la plata pasan por un largo proceso de depuración. Sin embargo, los diamantes no pueden sufrir ese proceso. En nuestro caso, esto significa que hay áreas de nuestra vida en las que podemos hacer algo para ser purificados, pero existen otras que no dependen de nosotros, sino solo de la acción santificadora del Espíritu Santo. Somos libres para aceptar o rechazar que el Señor nos lave los pies, pero no podemos hacer nada para que nos lave las manos y la cabeza. Esto depende solo y únicamente de Él y de su plan sobre cada uno de nosotros. No dependemos nosotros de Él, sino, bueno, sí dependemos nosotros de Él, pero depende de Él. Lo que Él quiera hacer, la manera en que Él quiera actuar, la manera en que Él quiera trabajar en nuestra vida y como Él quiera. Somos libres para aceptar o rechazar que el Señor nos lave los pies, pero no podemos hacer nada para que nos lave las manos y la cabeza. Esto depende solo y únicamente de Él, de su plan sobre nosotros. La calidad de un mental estriba en estar ajeno a toda mezcla de cualquier otro elemento. Así, el oro y la plata son puros cuando no contienen ninguna aleación. Por supuesto que un diamante puro es mucho más valioso que suma de 1000 impuros. La pureza es considerada como la calidad por excelencia. Dios nos purifica básicamente por dos razones: porque lo necesitamos o por la misión que nos tiene reservada. Y por eso nos purifica. ¿Por qué? Porque entre más pureza, por eso nos dicen las bienaventuranzas: benditos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Hasta dónde es importante la pureza para poder ver a Dios? Dice las bienaventuranzas: benditos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bueno, pero
La pureza es considerada como la calidad por excelencia, y entre más puros seamos, entre Dios más nos vaya purificando, nos vaya quitando todo ese tipo de escoria que va estorbando y que estorba para su plan, pues entre más pureza, más calidad de servidores, más calidad de cristianos, más calidad de santidad va a haber en nuestra vida. ¿Y cuáles son las dos razones por qué Dios nos purifica? Porque lo necesitamos o por la misión que nos tiene reservada en nuestra vida. Así es que si hay mucha purificación en nuestra vida, pues bendita purificación, bendito dolor, bendito sufrimiento, porque a través de ello Dios nos está purificando porque lo necesitamos o por la misión que nos tiene Él reservada. Así es que si es grande la misión, grande va a ser la purificación. Si es grande el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos y el trabajo pastoral que tenemos que realizar, pues grande va a ser la purificación, porque entre más puros, más excelencia de servidor va a haber en nuestra existencia, en nuestro ser. ¿Por qué nos purifica? Porque lo necesitamos. Lo necesitamos, por eso nos purifica. Por dos razones, ¿no? Porque lo necesitamos o por la gran misión. El Señor nos purifica por la simple razón de que lo necesitamos. Necesitamos esta purificación. Ninguno puede afirmar que no precisa ser limpiado. Nuestros pies se han empolvado en los caminos de la vida y necesitamos ser lavados con agua o acrisolados con fuego abrasador. Sobre todo cuando se ha llevado una vida llena de sensualidad, materialismo o mentira. Se tiene que cambiar a fondo para lograr adquirir los criterios del reino que se oponen diametralmente a los del mundo. Por eso es lo que pasa en nuestra vida, porque cuando se es llevado una vida llena de sensualidad, cuando hay materialismo o mentira, se tiene que cambiar a fondo. ¿Para qué? Para lograr adquirir los criterios del reino. Y para cambiar, pues tiene que haber algo de desprendimiento, y si no, no es algo, sino un desprendimiento total. Porque cuando hemos vivido así con sensualismo, con este tipo de cosas, ¿cómo podemos lograr adquirir el reino de Dios? Necesitamos dejar esto. Y pues tenemos que pasar por este desprendimiento, y para dejar el desprendimiento, pues viene la purificación en nuestra vida. Porque la forma de actuar del sensualismo y el materialismo y la mentira se oponen al reino, o sea, al reino de Dios. Y la conducta moral puede ser transformada en un minuto, pero el cambio de mentalidad necesita mucho más tiempo y una metodología especial para poder ser verdaderamente cambiados en cristianos, en el pensar y el actuar de Dios, y sobre todo tener los criterios del reino. Un recién convertido puede caer fácilmente en la tentación
de trasplantar sus antiguos valores a la obra de Dios, la cual se lleva a cabo mediante métodos diferentes y hasta opuestos a los del mundo comercial y social. Por eso, quien ha vivido sumergido en el pecado tiene que pasar un buen tiempo rehabilitándose, así como los alcohólicos o drogadictos necesitan una etapa de desintoxicación. Así también quien ha estado dependiendo de los criterios mundanos, de los criterios del pecado, de la maldad, necesita una etapa grande de purificación en su vida. Y es que, entonces, ¿por qué es la purificación? Porque lo necesitamos, de acuerdo a nuestra vida, nuestro diario vivir en el mundo, en el pecado, para adquirir los criterios del reino. Necesitamos esto, necesitamos cambiar, necesitamos dejarlo, y por eso Dios nos purifica, porque lo necesitamos. María, llamada la Magdalena, de la cual Jesús sacó 7 demonios, necesitaba una larga etapa de convalecencia para cambiar su mentalidad. A pesar de seguir a Jesús, tenía necesidad de transformar su corazón. Y así como ella lo necesitaba, había necesidad en su vida, pues así tú y yo lo necesitamos. Necesitamos cambiar, necesitamos dejar esto. Y por eso Dios nos purifica. ¿Por qué? Pues es algo tan sencillo, porque lo necesitamos. Necesitamos cambiar, necesitamos dejar nuestro ego, nuestro sensualismo, nuestro pecado, y son los momentos de purificación los cuales nos ayudan a aceptar más el reino de Cristo para poder trabajar verdaderamente en su viña. No se vayan, vamos a ir a un pequeño corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues gracias por acompañarnos, gracias por estar en su programa, tu programa Hombres de Fe. El tema de hoy, ¿por qué Dios nos purifica? ¿Por qué? Porque pues lo necesitamos. María, llamada la Magdalena, de la cual Jesús sacó 7 demonios, necesitaba una larga etapa de convalecencia para cambiar su mentalidad. A pesar de seguir a Jesús, tenía necesidad de transformar su corazón. ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, necesitamos esto? Necesitamos transformar nuestro corazón y necesitamos cambiar nuestra mentalidad, y para esto necesitamos una gran etapa, un gran momento de trabajar en esto. Y para esto pues se necesita pasar por momentos de purificación. ¿Para qué? Para que a través de esto Dios vaya transformando nuestro corazón. Su conducta cambió en un instante, pero María Magdalena necesitó de toda su vida para ser transformada completamente. Jesús la fue puliendo poco a poco hasta que la convirtió en la primera evangelizadora que anunció su resurrección. Bueno, esto es lo que pasa con María Magdalena. Y también tal vez tenga que pasar, esto pasó con ella, ¿no? Tal vez tenga que pasar con nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra conducta, pues tal vez cambie al instante, pero para transformarnos, para convertirnos, pues necesitamos una vida, toda nuestra vida. Si los alimentos que comemos se lavan y hasta se desinfectan,
así nosotros tenemos que ser purificados por dentro y por fuera, para no contaminar a los demás, ya que somos pan que va a ser comido por ellos. Bueno, es una forma de entenderlo. Vamos a ser alimento para los demás. Vamos a ser instrumentos por donde Dios fluya, Dios nos utilice y fluya su gracia a través de nosotros, y poder alimentar llevando su mensaje, siendo evangelizadores, trabajando, anunciando la palabra de Dios. Pero para esto, pues necesitamos ser purificados, para que sea la gracia de Dios quien habite en nuestra vida, y esta misma gracia podamos compartirla con nuestros hermanos necesitados. Y es por eso que Dios nos purifica, porque lo necesitamos. Cuando se comprende así el plan de Dios, pasamos por el horno de la purificación, como los 3 jóvenes del libro de Daniel, cantando y alabando a Dios. En medio de las llamas, el fuego no los destruía, sino que les daba la oportunidad de comprobar el poder y la sabiduría de su Dios. Al descubrir este objetivo, ya no se buscan culpables, se acaban los rencores, vuelve la paz al corazón, y se entona un canto de victoria por haber sido liberado del fuego devorador. Pero, ¿quién de nosotros hace o aceptamos esto o lo comprendemos? Estos jóvenes que estaban en el pozo, pues no renegaban. No renegaban, tampoco buscaban culpables. No había rencores, sino que había paz en su corazón, y se daban la oportunidad de que en medio de las llamas cantaban y alababan a Dios. En medio de las llamas, en medio de los problemas, en medio de la purificación, ellos seguían alabando a Dios. Y con esto, su mirada, su mente estuvo puesta y fijada no en el problema, sino en el poder de Dios, y pudieron descubrir y tuvieron la oportunidad de comprobar el poder y la sabiduría de Dios. ¿Cuántos de nosotros vemos esto en nuestra vida como algo que Dios nos permite para ver su gran poder y su gran sabiduría en el actuar de nuestra vida diaria? Cuando atravesamos este tipo de dificultades, o nos forjamos la alegría y la felicidad, o nos forjamos la desdicha, o como dicen los jóvenes, o tiramos la toalla. Porque a través de lo que enfrentamos y atravesamos en nuestra vida de purificación, pues esto nos ayuda a amar más a Dios, a aferrarnos más a Él, a continuar trabajando para su viña, aunque no es fácil. ¿A quién le gusta una purificación? Pues a ti no creo, a mí tampoco. A los que nos escuchan, pues no creo que a todos nos guste pasar, por una purificación, pero lo necesitamos. Y porque lo necesitamos, por eso Dios nos purifica. Porque si aceptamos la purificación que tengamos que pasar o lo que tengamos que atravesar, entonces va a haber paz, y nuestro corazón entonará cantos de victoria por haber sido liberados por el fuego devorador. Entonces entenderemos que Dios nos purifica porque lo necesitamos, y que también nos purifica por la misión que el Señor nos confiere.
Eclesiastés capítulo 2, verso 1. Hijo, si llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Ciertamente todos necesitamos la purificación, pero esta será tanto más intensa cuando más grande sea la misión a la cual el Señor nos llame. Entre más importante sea el plan del Señor sobre nuestra vida, tanto más profunda será la purificación que Él realice en nosotros. Perdón. Estos cambios de clima, ¿verdad? Este frío que no nos deja nada bueno, pero pues bendito sea Dios. Cuando Dios ha puesto la mirada en nosotros y Dios está trabajando para purificarnos grandemente, ¿es por qué? Porque algo grande viene a nuestra vida, un trabajo grande viene a nuestra vida, a nuestro existir. Dios va a poner en nuestra vida obras y proyectos grandes para realizarlos. Y para esto, pues tenemos que pasar por una profunda purificación que Él va a realizar en nosotros por lo intenso, por lo grande de la misión que viene a nuestra vida. Así es que, pues hay que alegrarnos, ¿no? Porque si estamos pasando por purificación, por este tipo de situación, y es muy doloroso y es muy difícil, pues alegrémonos porque dice Eclesiastés capítulo 2, verso 1, Hijo, si llegas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Para la prueba, lo que tengamos que atravesar, lo que Dios permita, lo que Dios quiera, pues tenemos que aceptarlo y saber que es por un fin. O sea, Dios está trabajando en nosotros, está trabajando un proyecto grande, viene a nuestra vida y por eso vienen los momentos de purificación. Una piedra preciosa es pulida con más esmero cuando más valiosa sea. Esta es la razón última de la purificación que el Señor quiere hacer de nosotros. Todos los grandes profetas pasaron por el horno de la purificación y tú y yo pues no vamos a hacer la excepción. Si en realidad estamos dispuestos a servir a Dios, si nuestra misión, nuestra vida está enfocada en amar y servir a Dios, si nuestro corazón tiene el deseo de amarle, de servirle, pues hay que prepararnos para la prueba y aceptarlo sin dolor, sin llorar, sin renegar y esperar que algo grande va a llegar a nuestra vida. Ahora, hay que cuestionar nuestra vida cuando estamos sirviendo a Dios y no viene ninguna purificación, no hay ninguna prueba. ¿Qué está pasando con nuestra vida? ¿Cuánto estamos amando y sirviendo a Dios? ¿O por qué no hay purificación en nuestra vida? Porque esto es, unos salen y otros entran. Unos llegan y otros se van. Así es la vida cristiana. Así es en los momentos de purificación. Y es toda nuestra vida. Así va a ser todo nuestro existir. Y si no estamos pasando por esto, algo no estamos haciendo para el reino de los cielos, porque no hay purificación. No se vayan, vamos a ir a un pequeño corte. Después de esta pausa, regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. La purificación en nuestra vida es porque lo necesitamos y por la misión que Dios nos confiere. Isaías tuvo que ser purificado con un carbón encendido
nos habla Isaías capítulo 6, versos del 1 al 11. Nos dice el profeta Isaías capítulo 6, versos del 1 al 11. Versos de... ¿Dónde estás, Isaías? No te escondas. Aquí está. Y el año que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono, elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro y con los 2 pies, y con las otras volaban, y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo es él, Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al rey Yahvé de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y tocó con él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada, tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y responde: aquí me tienes, mándame a mí. Y él me dijo: ve y dile a ese pueblo, por más que ustedes escuchen, no entenderán, por más que ustedes miren, nunca ven. Puedes ir, se podrá más pesado el corazón de este pueblo, se volverán sordos a sus oídos y se les pegarán sus ojos. Palabra de Dios. Bueno, vemos a Isaías que tuvo que ser purificado con un carbón encendido. Jeremías sufrió la persecución de los suyos. Jeremías 20, versos del 7 al 12. Ezequiel fue juzgado loco impenitente. El sacerdote Amasías puso en tela de juicio el ministerio del profeta Amós. Amós 7, versos del 12 al 15. El ejemplo más evidente es el de San Pablo. Pocos han sido tocados de tal forma por la purificación como Saulo de Tarso. Como buen fariseo y estricto cumplidor de la ley, era intachable y gozaba de todas las ventajas de la estructura religiosa, pero al aceptar a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, renunció a cualquier otra ventaja de tipo humano e incluso religiosa. Así perdió inmediatamente su prestigio frente a sus antiguos colegas, que lo tacharon de traidor y lo expulsaron de la sinagoga. Y lo peor, no fue aceptado por los santos cristianos de Jerusalén, los cuales no creyeron en la sinceridad de su conversión, pues todos le tenían miedo, sabían quién era Saulo de Tarso. Y para no tener problemas, lo alejaron de la comunidad. Lo alejaron de la comunidad. Él, que había recibido directamente del mismo Jesucristo el encargo de evangelizar a reyes, príncipes y príncipes, siendo luz de los gentiles, tuvo que pasar por un largo periodo de desintoxicación de la ley en la soledad del desierto de Arabia y luego en el olvido de un oscuro pueblo de Cilicia, para que a través de todo esto llegara a ser el más grande evangelizador de la iglesia. Y hoy sabemos, tú y yo sabemos quién es San Pablo, quién es Pablo. Pero mira su purificación, imagínate la sabiduría que tenía y el conocimiento, su preparación, su estudio que tenía Pablo de Tarso. Sin en cambio, todo esto tuvo que, ahora sí que tuvo que ser purificado de esto porque no lo necesitaba. Porque
la misión que Jesús le encomendaba era más grande que su sabiduría y su formación que había tenido antes de conocer a Cristo. Y por eso, como es grande la misión para Pablo, grande fue su purificación. Bueno, ahora tenemos que entender, tú y yo, ¿por qué la purificación? Porque lo necesitamos. ¿Por qué la purificación? Porque por la misión que el Señor nos confiere, por la misión que Jesús nos encomienda. Pablo de Tarso, para llegar a ser el más grande evangelizador de la iglesia, tuvo que ser purificado muchos años, no días ni semanas. Imagínate, y luego pues de diversas maneras, no es solamente nosotros con una pequeña purificación de algo que no sentimos a Dios, o ya no experimentamos su presencia, o hay mucha soledad, mucha tribulación, nos sentimos abandonados por Dios. Pero Saulo de Tarso, de veras que este hombre, si nosotros nos podemos leer sobre su vida, híjole, es muchísimo lo que él tuvo que atravesar. Y si nosotros estamos pasando por algo parecido, pues no hay que quejarnos. No hay que quejarnos porque pues tal vez Dios quiere hacer algo de nosotros. Unos buenos evangelizadores, no a la altura de Pablo. Si Dios lo quiere, pues bendito sea Dios. Pero tal vez necesitamos ser más santos ahí donde Dios nos ha puesto, y por eso es lo que tenemos que atravesar, la purificación. Muchas veces somos silenciados y bloqueados en nuestro ministerio porque el Señor nos está preparando otra misión donde nos necesita con una mayor pureza. Si nos escapáramos de ese horno, perderíamos la oportunidad de forjarnos para la nueva etapa que Él nos tiene planeada. Si no comprendemos esto, estaremos desperdiciando la gran ocasión, de nuestra vida. Porque tenemos que aprender primero, pues, aprender a sufrir, aprender que Dios nos ha llamado no a algo bonito, sino que lo bello, lo bonito se vive cuando vives enamorado de Dios, cuando estás caminando con Dios, luchando, esforzándote por serle fiel, por hacer su voluntad, y vas luchando en contracorriente, en contra de uno mismo, en contra de las cosas del mundo, y le estás sirviendo, y esto es lo bonito, la alegría y el gozo que hay en tu corazón por amar a Dios y por amar a tu hermano y por servirle. Esto es lo bonito, porque es gran parte de lo que tenemos que atravesar en nuestra vida. Hay muchos medios de purificación, pero ahora veamos estas formas, las más frecuentes, a través de las cuales Dios nos purifica, o nos va a purificar, o ya nos ha purificado a través de estas formas. Una es la persecución del mundo. Es un medio de purificación. El medio privilegiado para purificarnos es la persecución. ¿Quién quiere ser perseguido? Llámenos por teléfono. ¿Quién quiere ser perseguido para ir a corretearlo? Nadie. Así es que, pero este es uno de los medios que es un privilegio de Dios, privilegiado de parte de Dios para purificarnos. Es esto, la purificación. Algunos por miope visión achacan a Satanás. Estos lindos hermanos, ¿no? Que no todos tienen el don de visión y andan cerrando los ojos y ya cualquier visión
andan viendo al demonio, ¿no? Esto es miopía en este don de visión, y achacan todo a Satanás, todo conflicto y adversidad, no dándose cuenta, o no nos damos cuenta de que gracias a todos estos problemas que no vienen del demonio, que Dios los está permitiendo, que a través de esto estamos siendo forjados, que estamos siendo probados, acrisolados, y que se va forjando un nuevo discípulo que sigue las huellas de su maestro, Cristo Jesús, el Cordero inmolado. Así es que, ¿por qué entonces culpar a Satanás? Si yo le he entregado mi vida a Cristo y dependo de Él, pues no va a haber otra cosa más que lo que venga de Dios. Y si Dios permite esto, pues es porque Él lo está permitiendo, a menos que yo me aleje de Él. No se vayan, vamos a una pequeña pausa, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Eso es verdad. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en tu programa Hombres de Fe. Gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego, y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos a través de Koinonia Radio, a través de 800 AM. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus automóviles, y gracias a los que nos siguen a través de internet, www.tjcatólico.com. El tema de hoy: ¿por qué Dios nos purifica? Un día Pedro le hizo a Jesús una doble pregunta, de la cual esperaba lógicamente una doble respuesta. ¿Cuál será nuestra recompensa por haberlo dejado todo y por haberte seguido? Jesús contestó: ustedes que lo han dejado todo recibirán el 100 por 1. Los que me han seguido sufrirán persecuciones. Marcos capítulo 10 versos 29 al 30. El punto más interesante de la respuesta de Jesús radica en la segunda parte. Ustedes me han seguido, sufrirán persecuciones. Si la consecuencia de haberlo dejado todo es recibir el 100 por 1, la recompensa normal de seguirlo, la persecución. Se trata de una promesa de Jesús, quien afirmó: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 5, verso 18. Por lo tanto, se debe cumplir necesariamente la promesa de Dios, su palabra. La persecución es un signo distintivo de los seguidores del Maestro de Nazaret. Si imitamos su estilo de vida, debemos esperar que nos traten de la misma manera que lo hicieron con él. La persecución debe ser el ambiente normal del cristiano y el marco que encuadre la vida de todo discípulo de Jesús. Así como el oro se purifica en el fuego, la persecución es el horno donde se forja el discípulo de Cristo. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Jesús explica por qué es lógica la persecución. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosas suyas, pero como ya no son del mundo, porque yo los he elegido, los saqué del mundo, por eso el mundo los odia. Juan capítulo 15, versos 19 al 20. El verdadero discípulo de Cristo, por ser luz en medio de las tinieblas, que denuncia las obras del mal, perturba las estructuras injustas, por lo tanto, debe ser rechazado y declarado enemigo de todo sistema antievangélico. Así pues, los discípulos de Jesús no nos debemos preguntar ¿por qué nos persiguen?, sino ¿por qué no nos persiguen?
¿Será que la sal ha perdido su sabor y se ha sofocado la voz profética que denuncia? ¿Nos habremos hecho tan amigos del mundo y del pecado que ya no tienen por qué perseguirnos, pues no representamos ningún peligro para éste? Hay que cuestionar nuestra vida sobre estas preguntas. ¿Por qué no está pasando esto con nosotros? ¿Por qué no está pasando esto contigo? ¿Por qué todo el mundo te aplaude? ¿Por qué a donde quiera que llegas todos te reciben bien? Qué bueno. El principio de la vida de la iglesia, en el principio de la vida de la iglesia se levantaron persecuciones contra los cristianos. Sin embargo, no se perseguía a todos, solamente a los que vivían como Cristo. O sea que a los que verdaderamente estaban viviendo la vida radical del Evangelio. Por siguiente, solo se perseguían a los que perdonaban y servían como Cristo, a los que no consentían con la maldad, a los que estaban en contra de la esclavitud, a los que denunciaban las injusticias y la mentira. Si hoy se levantara una nueva persecución, no contra todos los que se dicen cristianos o están bautizados, sino contra los que realmente siguen el Evangelio, ¿tú qué crees? Si hoy viniera una persecución de esta magnitud, ¿te condenarían o te dejarían libre? ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas tú de esto? Si hoy se levantara una nueva persecución contra todos los que se dicen ser cristianos o están bautizados, no contra ellos, sino contra los que realmente siguen el Evangelio, ¿te condenarían o te dejarían libre? Es cuestionar nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿En qué cosas concretas se dan cuenta que no eres del mundo? ¿O si eres del mundo? Hay personas que les molesta, ¿no? Les incomoda cuando les dices que no deben de tomar, que den testimonio, porque por uno la llevamos todos. Y hay que cuestionar nuestra vida. ¿Tú crees que nos van a perseguir? Perdón. ¿Tú crees que nos van a perseguir si seguimos siendo... ¿Quién va a perseguir a una persona que va a la iglesia y sigue de borracho? ¿Quién va a perseguir a una persona que va a la iglesia y sigue robando? Sigue haciendo tranzas, robándose el material, no dándole el salario justo al trabajador, viendo pornografía, un compromiso muy light con su iglesia, con Dios. No hay una transparencia y honestidad de serle fiel a Dios en nuestra vida. ¿Quién va a perseguir a una persona que sigue hablando groserías, hablando mal de los sacerdotes, de las religiosas, de su comunidad, de los hermanos, de su célula, de sus pastores? ¿Alguien lo irá a perseguir? ¿O van a perseguir a esta persona que lucha por ser santo, por vivir los valores del Evangelio? ¿O van a perseguir por esta persona que está denunciando las injusticias, que está denunciando el pecado en contra de aquellos que dicen serse cristianos? Pues hay que cuestionar nuestra vida, hermano. Hay que cuestionar nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo para el reino de los cielos? ¿Por qué Dios nos purifica? Porque lo necesitamos. Porque la obra que Dios pone en nuestra vida es grande. Pero la pregunta es, ¿nos está purificando Dios? ¿Nos están persiguiendo? Pues creo que si hacemos un censo, pues a ver cuántos Dios los está purificando o cuántos sufren persecución por el reino de Cristo. Si en algunos países se persigue y se discriminan a los cristianos, en todos principalmente en los de corte occidental y capitalistas, existe una verdadera persecución contra los valores evangélicos, los principios de la verdad, el respeto a la vida y los derechos más fundamentales de la persona humana. Si no nos hemos sentido afectados, es simplemente porque ya está definida nuestra postura. Si no somos perseguidos, somos de los perseguidores,
por la simple razón de que el que no está con Cristo está contra Él. No se puede ser neutral. Si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Si no estamos trabajando por el Evangelio para dar soluciones a las personas que viven en pecado, si no estamos trabajando por el Evangelio para ayudar a salir a las personas que viven esclavizadas en sus vicios, si no somos parte de las personas que luchamos por denunciar las injusticias, la prepotencia, el abuso de poder, la maldad, las injusticias, entonces somos parte del problema. Somos de aquellas personas que vivimos podridos en el pecado, que nos da igual, que nomás venimos a la iglesia un ratito a tranquilizar nuestro corazón, pero no queremos un compromiso serio con Dios. Y por lo cual, pues no hay purificación. No va a poner Dios una obra grande en nuestra vida, no hay deseo de hacer la voluntad de Dios. Tenemos años en la iglesia, somos los trapos viejos de hace 20 años, ya caímos en la comodidad, en el conformismo, en la mediocridad y nos da igual. Y así seguimos viviendo. Por eso no atravesamos por purificaciones y por eso Dios no nos purifica. ¿Cuál es la razón de esto? De entender que Dios nos ha llamado y que nos sigue llamando a entregarnos generosamente nuestro corazón a Él, de serle fieles a Él, de amarle y de servirle con un corazón dispuesto y no ser personas que seamos parte del problema del mundo, sino que seamos personas que seamos parte de la solución de los problemas del mundo. La persecución es el horno donde se purifican los discípulos de Jesús. Si un ladrillo de barro se metiera al fuego para cocerse, jamás podría usarse para la construcción. Aquí, como en toda la vida espiritual, se aplica el infalible principio de que el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Basado en las experiencias, San Pablo afirma que nuestros enemigos nos bendicen, ya que no nos ofrece el fuego necesario para la purificación. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues amar a Dios, entender por qué Dios nos purifica, porque lo necesitamos y por su obra grande que nos confiere, por eso Dios nos purifica. Pidámosle a Dios que verdaderamente estemos atravesando por esto, por purificación, porque si no estamos atravesando por esto, o somos parte de la solución o somos parte del problema. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina, nos vemos hasta la próxima.